último la llamada Guerra Fría. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un repaso para ver si ustedes están repasando o no. La semana anterior que habíamos tenido clases, habíamos hablado de la prehistoria y de la edad antigua, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a hablar de la Edad Media. Recuerden ustedes que la Edad Media se va a desarrollar a partir del año 476, bueno, por si acaso lo pongo, después de Cristo, después de la caída de Roma de Occidente. Y esta Edad Media va a abarcar hasta 1453, bien después de Cristo, desde la caída de qué habla, del otro Roma. Ya cayó Roma de Occidente en el 476, ¿qué Roma faltaba caer? Roma de Oriente. Y Roma de Oriente cae en 1453 con la llamada toma de Constantinopla. Recuerden ustedes que Constantinopla forma parte de Roma de Oriente. Roma de Oriente es en sí nada menos y nada más que la cultura bizantina. Y este Bizancio es el que cayó último dentro, pues, en sí, de la historia romana. Vamos a ver, cuando se habla de la Edad Media hay dos periodificaciones. Una, la que utiliza pues el llamado materialismo histórico. ¿Han escuchado hablar del materialismo histórico de Carlos Marx? Muy bien. El materialismo es utilizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según San Marcos, que tiene una visión netamente marxista, dice lo siguiente: para San Marcos la primera etapa de la Edad Media, ¿cómo se llama? A esta primera etapa San Marcos le conoce con el nombre de alta que habla, de alta edad, muy bien, alta edad media. La alta edad media para San Marcos abarca desde qué año, desde la caída de Roma de Occidente en el 476 hasta el año 843, cuando se da la desintegración del llamado Imperio Carolingio con la firma del Tratado de Berlín. ¿Qué hechos son importantes dentro de la Alta Edad Media? Pregunta, ¿qué dio origen a la Edad Media? ¿El fin de qué Roma habla? El fin de Roma de Occidente. La pregunta es, ¿pero cómo llegó a su fin Roma de Occidente? ¿Por el proceso de qué habla? Muy bien, entonces, la primera etapa dentro de la Edad Media, Alta Edad Media, es el proceso de qué habla? El proceso de invasiones que habla. Invasiones, muy bien. Invasiones bárbaras, señores. En el caso de los bárbaros, muy bien, acá destacan distintos pueblos. Por ejemplo, ¿qué pueblos van a destacar acá? Destacan los pueblos germanos que dieron origen a los bárbaros dentro de Europa. Destacan los pueblos asiáticos, por ejemplo, los llamados asiáticos, con el llamado pueblo de los hunos. ¿Recuerdan ustedes de Atila? En Asia. Y por último, también en África hubo pueblos bárbaros. ¿Y uno de ellos quién fue? Los llamados vándalos. Pero, profe, ¿qué tiene que ver Roma con África, con Asia y con, en este caso, pues en sí, con Europa? Bueno, con Europa tiene mucho que ver, porque Roma se ubica dentro de Europa. Pero recordemos algo. Los romanos conquistaron África, conquistaron Egipto. ¿Y Egipto dónde se ubica? En el norte de África. ¿Quiénes quisieron invadir el norte de África? Los vándalos. En este caso, los romanos también conquistaron ¿a quién? A Mesopotamia. Y la pregunta es, ¿Mesopotamia en qué continente se ubica? En el continente asiático. ¿Y quiénes estaban en Asia? Los hunos. Por ese motivo, van a haber distintos pueblos bárbaros, pero acá están los más destacados, los que te estoy mencionando. Muy bien. Ahora, de los pueblos bárbaros, de uno de esos bárbaros, nace un pueblo llamado los francos. Recuerden ustedes que de los francos nació uno de los más grandes imperios de la Edad Media. ¿Cómo se llama este gran imperio? Se le conoce con el nombre del imperio que habla el imperio el imperio carolingio. El imperio carolingio fue gobernado por el señor Carlomagno. Este señor fue en sí nombrado emperador por el llamado Papa León III, un 25 de diciembre del año que habla, del año 200. Lamentablemente Carlomagno pues en sí no va a vivir toda la vida. ¿Qué pasa con Carlomagno? Carlomagno termina muriendo y de esta manera va a dejar pues el poder a su heredero. ¿Quién fue el heredero del señor? No te olvides, del señor Carlomagno. Su heredero fue su hijo, llamado Ludovico. ¿Ludovico qué habla? Peluche, oye, Ludovico Pío. Y recuerden ustedes que con Ludovico Pío se divide el imperio carolingio en el año 843. Como un tratado, ya te voy a mencionar cómo se llama ese tratado. Por ese motivo el Imperio Carolingio tuvo su máximo apogeo ¿de qué año a qué año? Del año 800 al año 843. Mientras esto pasaba en Roma, ¿de qué habla? En Roma de Occidente, en la zona oriental, vamos al continente asiático. En Asia, en sí, en la zona oriental, aparece un gran imperio.
No es pueblos unos, sino que imperio. El llamado imperio que habla, el llamado imperio musul habla, el llamado imperio musulmán, que tuvo un gran líder. ¿Cómo se llamó su líder? Este líder fue nada menos y nada más que el señor Mahoma, claro que sí. Recuerden ustedes que Mahoma, escuchen bien, nació dentro de un pueblo. Él pertenecía a un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Los árabes. Pero cuenta la historia que anteriormente los árabes tenían pues en sí, escuchen bien, era una sociedad que vivía separada de la ciudad principal. Esta ciudad, ¿por qué motivo? O en este caso los árabes, ¿por qué motivo vivían de esa manera? Porque tenían varios dioses. Por ese motivo, a este señor, que era un comerciante, no le convenía ir de una ciudad a otra ciudad, porque gastaba mucho. Recuerden ustedes que los árabes, económicamente, ¿a qué se dedican? Se dedican al comercio marítimo o al comercio terrestre. Al comercio terrestre. Y es terrestre, ¿en qué van a gastar? En personas, movilidad y muchas cosas más. Por ese motivo, este señor dice algo, ¿sabes qué? Voy a unificar al pueblo árabe a través de ¿qué? De una sola religión. De esta manera, ¿qué funda la religión que habla? Islámica. Y recuerden ustedes que el Islam fue pregunta de examen de admisión San Marcos 2009-1. Esa pregunta me la hicieron a mí. ¿Y qué significaba Islam? Yo puse que según a mí nunca me habían enseñado eso y te voy a ser sincero. Yo puse que Mahoma era el guerrero de Dios. Y eso no era claro. ¿Qué significa Islam? Sumisión a Dios. Nunca me voy a olvidar esa pregunta. Es la única que me confundí. Islam, no es en historia, obviamente. Sí, Islam significa sumisión a Dios. Ahora, el Islam va a traer como consecuencia la aparición de un Dios. ¿Cómo se llama su Dios? Pregunta, ¿es uno o varios dioses? Un solo Dios. La pregunta es, entonces, ¿cómo va a nace en la cultura árabe? ¿El monoteísmo o el politeísmo? Muy bien. Si nace el monoteísmo, ¿es necesario que hayan varios sacerdotes? ¿Es necesario que las ciudades sigan divididas? Ya no. Ahora todas las ciudades se van a unificar políticamente. ¿Qué ciudad se va a convertir en su ciudad sagrada? La Meca. ¿Y por qué motivo la Meca? Simplemente, ¿por qué motivo? Porque en la Meca, según Mahoma, se va a ubicar que la principal mezquita. Es una mezquita, es el templo de los árabes. Ahí se va a ubicar el templo en honor a quién? En honor a Alá. Y por ende, la pregunta es, si en los otros pueblos ya no existen distintos dioses, entonces, ¿qué van a hacer estos pueblos, habla? ¿Es necesario que se sigan quedando ahí y que Mahoma con su comercio lleve a ellos sus productos o que ellos vengan a comprarle a Mahoma y después solicitar a Alá? Claro, por ese motivo, ¿qué se centralizó? Todo se terminó centralizando en una sola ciudad. ¿Cómo se llamó esa ciudad? La Meca. Claro que sí, o sea, ¿cuál fue el objetivo de Mahoma al unificar el pensamiento religioso? Principalmente, creó un solo Dios, ya no hay varios dioses. El pueblo ya no va a estar dividido, ahora va a estar ¿qué? Unido. Y todos ellos, para poder adorar a este Dios, ¿a dónde tienen que venir? A mi ciudad. ¿Y cuál es la ciudad de Mahoma? La Meca. Ahora ya no van a gastar en gasto de transporte y muchas cosas. Por ese motivo Mahoma es en sí la persona que pudo pues impulsar el monoteísmo, con el objetivo de unificar políticamente a quién? A los árabes. Muy bien. Ahora, si esto pasaba en la zona de Asia, recuerden ustedes, el imperio carolingio se desarrolló ¿en qué zona? En Europa, ¿qué habla? En Europa oriental o occidental. Occidental. Y en Europa oriental, pregunta, ¿quién estaba? Te dije hace un momento, ¿quién está? Habla. Muy bien, ¿qué cultural? Y, muy bien, señores, ahí está. Bizancio, claro que sí. Bizancio. Recuerden ustedes que Bizancio se está desarrollando pues en sí, en lo que antiguamente era Grecia. Por ese motivo, señores, cuenta la historia que Bizancio tuvo una capital. ¿Cuál es la capital de Bizancio? Su capital, ustedes lo conocen, fue tomada en este año. ¿Es Constantinopla? Muy bien, señores, es Constantinopla. ¿Qué pasó? Recuerden algo. ¿Cuál fue la última ciudad de Roma en caer? ¿Roma de Occidente o Roma de Oriente? Roma de Oriente, Europa Oriental. ¿Y por qué motivo no cayó pues en sí Roma de Oriente en manos de los bárbaros? Simplemente porque los bárbaros, se dice, escuchen bien, simplemente porque Bizancio le pagaba pues una prohibición a quién, a los bárbaros que venían de este Oriente. Por ejemplo, los hunos iban a invadir a Roma, en este caso de Oriente, a Bizancio. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en sí? El rey Bizancio no terminó pagando a Atila, rey de los hunos, para que no los invada. Pero este señor supo mantener algo.
Pregunta, ¿en qué territorio en sí de la antigüedad se ubicaron? En el antiguo territorio de qué cultura? De la cultura de Grecia. Y la pregunta es, ¿Grecia por qué resalta? Resaltada por la democracia, pero también resalta por algo. Recuerden que en Grecia nace el pensamiento, nace la filosofía, nacen pensadores como Aristóteles, como Platón, como Anaxágoras, Pitágoras, Tales. Señores, aparecen muchos pensadores. Recuerden ustedes también que en Grecia aparece la literatura. Y la literatura era una forma de expresar los sentimientos del hombre. Si un hombre se siente mal, ¿cómo lo voy a expresar? A través de la tragedia. Si un hombre se siente bien, la pregunta es, ¿cómo lo voy a expresar? A través de la comedia. Por ese motivo, ellos todavía mantuvieron la cultura griega, pero también mantuvieron algo. La cultura de quién habla, de Roma. ¿Y de Roma qué cosa en sí es lo que ellos mantuvieron? Su idioma. ¿Cuál es el idioma de Roma? El latín. Y por algo más también. Ellos también conservaron de Roma, ¿sabes qué cosa? El derecho. Por ese motivo vamos a ver que en Bizancio el derecho se va a llegar a su máximo esplendor. Muy bien, ahora, este periodo llamado la Alta Edad Media llegó a su fin con la desintegración del Imperio Carolingio. Y de esta manera se dio inicio a una nueva etapa. Pregunta, ¿cuál es? El llamado el medioevo. El medioevo abarca desde el año 843 con la llamada desintegración del Imperio Carolingio. Muy bien. ¿Con qué tratado se puso fin al Imperio Carolingio? Con el llamado tratado de qué habla? Tratado de Verdún. El tratado de Verdún se firmó en el año 843. Y esto desintegró a qué imperio habla. Desintegró, no te olvides, desintegró al imperio que habla, al imperio carolingio. Señores, la pregunta es, te voy a contar algo. Todos ustedes también tienen que acordarse de lo siguiente. El imperio carolingio nació en honor a qué papa habla. El papa León III. Pero un papa no va a nombrar a un bárbaro de la nada. ¿Cuál era el objetivo del papa? El objetivo del papa era afianzar qué cosa, una alianza político-religiosa. ¿Cuál es esa alianza político-religiosa? El papa le dijo, mira amigo, Carlomagno, yo voy a hacer algo. Yo voy a controlar en todas las misas el pensamiento del poblador franco. Yo voy a hacer que ellos te paguen impuestos, pero tú vas a hacer algo por mí. Entonces le dice Carlomagno, tú me tienes que dar a mí una parte de ese billete. Quiero que me des riqueza. Por ese motivo, León, ¿qué le va a dar a Carlomagno? Le va a dar poder. Y Carlomagno, ¿qué le va a entregar a León? Riqueza. Es lo que mi amigo dice como su condición. Pregunta, pero algo también va a buscar el Papa León III. León III perdió poder a nivel de los otros pueblos bárbaros. Recuerden ustedes, el Imperio Carolingio, ¿de qué pueblo bárbaro nace? De los francos. Pregunta, ¿pero acaso es el único pueblo bárbaro? No, porque están los visigodos, están los ostrogodos, están los anglosajones, están muchos pueblos. Por ese motivo, ¿sabes qué le dijo el Papa? Amigo, ¿sabes qué vas a hacer tú? Quiero que recuperes algo, que reconstruyas que Roma de Occidente. Y de esta manera, el señor Carlomagno le hizo caso. Muy bien, atacó primero a quién? A España. En España los visigodos fueron ¿qué cosa? Invadidos por los árabes. Recuerden ustedes en sí que el llamado rey Carlomagno termina atacando a los llamados árabes en territorio español. Quizá Carlomagno no fue, pero el que fue su sobrino. Su sobrino se llamaba el conde Rolando. Lamentablemente el conde Rolando terminó muriendo. En honor a él nace un cantar de fiesta, llamado el cantar de Rolando. Muy bien, Carlomagno en venganza va y mata a los árabes, conquista España. Pregunta, ya se apoderó de España. Luego se fue a Italia. En Italia, pregunta, ¿en Italia quiénes habían invadido Italia? ¿Qué reino bárbaro? Los lombardos. Los lombardos para ese entonces tenían a un rey llamado Desiderio. ¿Qué pasó? Mi amigo Carlomagno derrotó a los lombardos y derrotó a Desiderio, último rey lombardo. Pregunta, ¿qué pasó? Carlomagno conquista ahí Italia. ¿Ahora dónde tiene que ir? Se va a Portugal. Y en Portugal están los suevos. Ahí está Genserico. De esta manera también vence a Genserico y se apodera de Portugal. Falta un territorio. ¿Cuál es ese territorio? Le faltaba Inglaterra. Y en Inglaterra, ¿quiénes estaban? Los llamados sajones. Por ese motivo, ¿qué cosa hizo mi amigo Carlomagno? Viajó hasta las Islas Británicas desde Francia, cruzó el Canal de la Mancha y conquista a los anglosajones. Pregunta, ¿recuperó las Islas Británicas? En pocas palabras, ¿qué cosa hizo Carlomagno? ¿Qué cosa recuperó? Roma de Occidente.
si recuperó Roma de Occidente, ¿qué cosa hizo con esos pueblos bárbaros? Acá no, ¿qué les hizo? Chao, chao y chao. ¿Qué cosa hizo? Los dos. Pero al enterarse de esos pueblos bárbaros, de que Carlomagno ha muerto y se ha dejado el poder a su hijo, Ludovico Pío, esos pueblos bárbaros, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a querer hacer? Van a retornar y de esta manera se va a iniciar la segunda que habla, la segunda oleada de invasiones que habla. Invasiones, muy bien, invasiones, ¿qué cosa? Bárbaras, claro que sí. La segunda oleada de invasiones bárbaras. Ya se enteraron, ya se fue Carlomagno, ya se fue el malo. Todos ellos se prepararon durante 10 años. Y en esos 10 años, ¿qué hicieron? Volvieron a atacar las tierras de ¿quién? Del llamado Imperio Carolingio. La pregunta es, ¿el Imperio Carolingio se había dividido en qué? En condados, en marquesados y en ducados. Estaba totalmente dividido y el poder se convirtió en un poder heredado. Por ese motivo, pues cuando llegaron los bárbaros, cuenta la historia que los únicos que vivían bien, los únicos que vivían en grandes propiedades o castillos, eran los condes, marqueses y duques. De los campesinos pregunta, ¿dónde vivían? Vivían en el campo, en simples casitas. ¿Qué pasó? Cuando llegaban los bárbaros de frente sacaban al pueblo. La gente que hacía, iban en búsqueda de protección. ¿Y a dónde crees que tocaba? A los castillos medievales, donde vivía un marqués, un duque, un conde. ¿Qué pasó? El marqués abría la puerta y le decía, ¿qué cosa quiere, señor? ¿Por qué le despierta tan temprano? Es las 10 de la madrugada. Señor, disculpe, al frente vienen los bárbaros. ¿Y yo qué quieres que haga? Señor, quiero que me dé protección. ¿Y cómo quieres que te dé protección? Le preguntaba al campesino. Y el campesino le decía, por favor, déjeme entrar a su castillo, porque su castillo es bien seguro. Sus paredes miden 25 metros de alto. Y esos bárbaros no van a poder ingresar. Muy bien, hijo mío. Si tú quieres que yo te dé, en este caso, protección, pregunta, ¿tú qué me das a cambio? Ese campesino le dijo, Señor, yo soy un pobre. Solamente vivo de mis tierras. Muy bien, ¿de qué vives? De tus tierras. Entonces quiero que me des algo. Tú me das tus tierras y yo te doy protección. Si quieres, avísale a tus amigos. Ah, ya, perfecto. ¡Gente! ¡Venga! Este señor quiere que le demos nuestras tierras y a cambio que nos da protección. Toda esta gente ingresó y toda esta gente que tuvo que darle a este marqués. La pregunta es, ¿qué nació? ¿Cómo lleva a consecuencia de esto? Nació el llamado feudalismo. ¿Este marqués en qué se convirtió? ¿En un señor? Muy bien, señores, se convirtió en un señor, pero ahí está, se convirtió en un señor feudal. ¿Te diste cuenta? Así comenzó el feudalismo. Por este motivo, según el germano, el significado del feudalismo, ¿cuál es? Tierras entregadas en recompensa. Ahora la pregunta es, los señores feudales basaban su poder en dónde habla. ¿El poder dónde se encuentra? Habla. El poder se encuentra en en la tierra. La pregunta es, señores, ahora sí te voy a decir lo siguiente. Perfecto, el feudalismo nació. Estos señores feudales fueron tan ambiciosos y se dieron cuenta que hay tierras que todavía no han sido explotadas, que todavía son tierras vírgenes. ¿Y dónde encontraron esas tierras? En Asia. La pregunta es, pero en Asia hay una religión. ¿Cuál es esa religión? El Islam. Pregunta, señores. Estos señores feudales, ¿qué religión tienen? Habla. ¿La religión cristiana? Muy bien, señores. Ellos son cristianos. Y cuando se enfrenten a los árabes en Asia, pregunta, ¿qué tierra van a provocar por la visión de tierra? Muy bien, acá se da las cruzadas. La pregunta es, ¿la cruzada fue el enfrentamiento entre qué religiones? Dime, entre cristianos, muy bien, entre cristianos, versus quién habla, versus, muy bien, musulmanes. Pregunta, ¿quién terminó ganando la cruzada? ¿Los cristianos o los musulmanes? Pues según Coppola, los musulmanes. Él está triste y él está feliz. Señores, la pregunta es, si el feudalismo, escuchen bien, si los señores feudales cristianos han sido derrotados en Oriente, en la zona de Asia, pregunta, ¿qué pasa con el feudalismo? ¿Va a seguir creciendo o va a decaer? Y entonces, a este periodo, si esto es alta, este es medio, ¿qué sería esto? Muy bien, punto número 3, baja, ¿qué habla?
Baja Edad Media. ¿Y la Baja Edad Media de qué se habla? ¿De la crisis de qué sistema económico? Muy bien, señores, de la crisis del habla. Crisis del feudalismo. Recordemos algo, pregunta, ¿el feudalismo se basa en la agricultura? La pregunta es, ¿la agricultura dónde se desarrolla? ¿En el campo o en la ciudad? Muy bien, señores, en el campo. Pregunta, ¿el bárbaro dónde atacó? Habla, ¿en el campo o en la ciudad? Entonces la pregunta es, ¿qué zona todavía no ha sido concedida en la ciudad? Pregunta, ¿recuerda qué actividad se da? El por ese motivo, señores, nace una nueva clase social. ¿Qué clase social aparece por primera vez? Habla, muchas gracias. La burguesía habla, aparece la llamada la burguesía. Esta burguesía, recuerden ustedes, se dedica a qué habla. Al comercio. Pregunta, ¿ellos dónde viven? Habla, dime. ¿Campo, ciudad? Muy bien, señores, viven en la ciudad. Y la pregunta del examen de admisión San Marcos fue, ¿cómo se llaman las ciudades donde vive la burguesía? Estas ciudades se le conoce con su mismo nombre. Se le llama burgo. También fue pregunta de Villarreal y de San Marcos. Estas ciudades, ¿cómo recuperaron su independencia? Bueno, los dueños de las ciudades eran los señores feudales. Y estos señores, al ser dueños, ellos también tenían que darle qué cosa, su independencia. Pero ¿por qué los señores feudales terminaron cediendo frente a los burgueses? ¿Sabes por qué? Porque los señores feudales, para poder iniciar esa guerra, o para poder seguir la guerra de las cruzadas, ¿a quiénes pidieron presa? A un sector que tenía plata. ¿Y quiénes tenían plata acá? La burguesía. Como los señores feudales han sido derrotados en las cruzadas, ¿qué es lo que pasa? No tienen plata. Pregunta, no hay plata, ¿van a poder pagarle su deuda? No. Por ese motivo, bueno, pues si tú no puedes pagarme, vas a hacer algo por mí. Dame mi independencia. Y de esta manera, la independencia de las ciudades, escuchen bien, independencia de ciudades, ¿cómo se consiguió? Ciudades. Se consiguió nada menos y nada más que cuando el señor feudal firmó un documento llamado Acta o Fuero. Profe, ¿qué cosa es el Acta Fuero? Documento por el cual las ciudades burguesas recuperaron, ¿qué habla? Su independencia. Muy bien. Profe, ¿algo más? Sí, señores. Durante esta época, como se vive del comercio, recuerden ustedes, ¿desde qué año, profe? Bueno, el medioevo marcó hasta el año 1192 o 1292. Señores, escuchen bien acá. A partir de ese entonces, a partir del siglo XIII, escuchen bien, del siglo XIII hacia adelante, miren hasta acá, hasta 1453, se dio la llamada Baja Edad Media. Amiguitos, les voy a decir algo. Si el comercio es la principal actividad, el comercio necesitaba una organización. ¿Y cómo se dio la llamada organización comercial? A través de esta manera. A nivel internacional, estos señores se van a unir, escuchen bien, los principales países de esa época van a hacer que sus ciudades más importantes, comercialmente hablando, se terminen uniendo. Por ejemplo, en Italia, las ciudades como Nápoles, las ciudades como Lazio, las ciudades como Milán, ¿ven fútbol italiano? ¿Qué otros equipos hay? Génova, ¿han escuchado o no? El Génova. Pregunta, ¿Parma han escuchado? Muy bien, el Parma. Y así sucesivamente, ¿qué hicieron? Se terminaron uniendo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que otros países no los invadan o no les asalten. Pregunta, ¿qué se termina fundando? Esta unión internacional de ciudades trajo como consecuencia la formación de las llamadas ligas comerciales. Las ligas comerciales más importantes, ¿cuáles fueron? La lombarda, dentro del territorio que habla italiano, es la más importante en Italia, en este caso en el mundo, y luego está la liga Hansa, ¿qué cosa? La Hansa teutónica. Una pregunta, ¿a quiénes se llaman teutones? ¿A quién habla? A los alemanes. Ah, eso significa que en Alemania también las ciudades se van a unir. Por ejemplo, ¿qué ciudades? Antiguo equipo de Claudio Pizarro, antes de Múnich. Hamburgo, Bremen. Ciudad donde jugó, a su momento lo dijo, Pablo Guerrero, Hamburgo. Luego, actualmente, ¿dónde juega en sí Claudio Pizarro? ¿En qué ciudad? Múnich. Ya,
ciudades fueron las ciudades más importantes. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué motivo nació la Liga Lombarda? Cuenta la historia porque los alemanes nos atacaban a los comerciantes italianos. Por eso que esos comerciantes italianos decidieron juntarse y formaron la Liga Lombarda. ¿En contra de quién? En contra de la Liga Hansa-Teutónica. Esto nos dice algo. Pregunta, ¿cuál de estas dos ligas es la más importante? ¿La Lombarda o la alemana? ¿Quién? ¿Cuál sería la más importante? Por algo le roban. ¿Quién es? La Lombarda. Entonces, esta es la más importante. Muy bien, señores. La pregunta es, ¿hasta dónde hemos avanzado? ¿Ha quedado claro? Sí. Perfecto. Ahora quiero decirte lo siguiente. Entonces, lo que van a Villarreal, la división de la Edad Media, los contenidos es el mismo, pero según Villarreal, la primera etapa, ojo, no se llama Edad Media. Para Villarreal, ¿cómo se llama? Se le conoce con el nombre de temprana, no te olvides, ¿está? Temprana, edad que habla, edad media. ¿Por qué motivo temprana? Porque es el periodo de nacimiento. Muy bien, ahí se van a dar todos estos hechos. Ahora, cuando se dé el feudalismo, pregunta, ¿el feudalismo en qué periodo según San Marcos se dio? En el medioevo, pero para Villarreal el feudalismo es el periodo de mayor apogeo económico, extendido, ¿verdad? Es verdad, por ese motivo Villarreal a esta etapa, ¿cómo le llama? Alta Edad Media. Eso sí, Villarreal sabe que después de la Guerra de las Cruzadas, ¿qué consecuencias trajo eso? La Baja Edad Media. Entonces, de esta manera, Villarreal divide su sí a la Edad Media. Primero es la temprana Edad Media, luego la Alta Edad Media y por último la Baja Edad Media. ¿Hasta acá ustedes van a entender? Muy bien, señores. Ahora